Bueno, está Rubén Cortés, el director del diario La Razón. Querido Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien a todo dar. Muy bien, sí. Oye, pues bien, hablando de bien, del término bien, le quedó muy bien al presidente la semana pasada el llamado a la unidad. Yo creo que hubo una cohesión por primera vez en mucho tiempo de las fuerzas vivas, le llaman, ¿no? Sí, no. De las fuerzas vivas, de la gente, de la ciudadanía, de los empresarios, de los candidatos. Sí. O sea, logró el presidente eso, y son cosas que al presidente le quedan bien, Joaquín. O sea, el presidente logró las reformas, las 13 reformas estructurales que logró el presidente en el arranque de su gobierno, las logró así. Hizo un gobierno de coalición, por llamarlo de alguna manera, de facto, o sea, un gobierno de coalición que no existe en nuestra ley, que Miguel Mancera anda arando por todo el país con este tema, y sí fue un gobierno de coalición en los hechos, de facto, quiere decir en los hechos, porque logró conjuntar a todos los partidos para que estuvieran de acuerdo con esas 13 reformas estructurales. El presidente también lo logró cuando el sismo del 19 de septiembre pasado, logró el presidente eso. Es un personaje que sabe hacer ese tipo de política. Lo logró la semana pasada y en un momento tenso para el país, complicado. ¿Por qué, Joaquín? Porque todo el mundo está jalando ahora para su lado antes del 1 de julio, que faltan. Acá el socio siempre tiene al centavazo 82 días faltan, y entonces logró el presidente eso en un momento complicado de la política del país, y yo creo que lo está logrando. No se logró, si te acuerdas, Joaquín, a principio de la administración de Trump, que se quiso hacer incluso hasta una marcha unitaria que se rompió, se atomizó ahí en Reforma, cada cual jaló por su lado. Y el presidente lo acaba de lograr. Yo creo que es loable por parte del presidente, y lo hace sentir, en este caso, los ciudadanos. Yo creo que hay un jefe de Estado que toma esas cosas como una razón de Estado. No, y ahora fue importante el tono, el mensaje a Trump: no desahogue con nosotros, si tiene sus problemas internos con los partidos, problemas internos políticos, de leyes o de Congreso, pues desahóguelo con ellos, no con los mexicanos. Así es, que los vean en su casa. Fue contundente el mensaje, fue un gran momento del presidente, que los presidentes no suelen tener grandes momentos en el último año de su gobierno. El presidente Peña lo ha tenido, y sobre todo en un país donde está cambiando constantemente. Mira, los hombres se parecen más, Joaquín, a su tiempo que a sus padres. Y es un tiempo complicado es un tiempo en el mundo de reacomodos en todos los sentidos, y sobre todo en nuestro país, que hay un 25% de los habitantes son jóvenes de menos de 25 años. Y según las estadísticas es un país mayoritariamente joven. Y eso implica, es un país que ha tenido una estabilidad durante años. México, se está hablando ahora de que López Obrador quiere retrotraer a México a los años 70, y muchos dicen que es una etapa oscura del país, y sin embargo es un momento en el que al país llega muchísima gente de otros países, porque nosotros estamos peor. Y entonces, sin contar que en los últimos 25 años el TLC ha traído, y la planificación económica del país, la macroeconomía del país, ha permitido que sea un país que constantemente crece, poquito, pero crece. Hay otros que no crecen nada, y grano a grano se llena la gallina el buche, para hablar en términos campesinos, y entonces eso provoca que cuando hay largos intervalos de estabilidad en los países y hay muchos jóvenes, pues se pierde un poco la memoria, Joaquín. Es que no tienen memoria porque no lo conocen. Claro, no lo conocen. No lo padecieron. No lo padecieron, y entonces pierdes el miedo al miedo, pierdes el miedo a lo trágico, olvidas que los sistemas caen, olvidas que las democracias pueden quebrarse. Sucedió en Europa. La época de oro de Europa siguió a las guerras napoleónicas, 1814 a 1914 fueron unos 100 años dorados para Europa. En 1810 en Europa, en el Imperio Austrohúngaro, todos los habitantes sabían leer y escribir. Es la época dorada de Europa, y de pronto los habitantes, los europeos, olvidaron
olvidaron y salieron a las calles a aplaudir la Primera Guerra Mundial en 1914. Yo creo que todos aquellos que aplaudieron ahora en sus tumbas deben estar removiéndose. Ha sido la catástrofe más oscura, en un cataclismo en la historia de la humanidad, el mayor. Y sucedió en Cuba, por ejemplo, en los años 59, cuando mejor iba Cuba después de 8 elecciones presidenciales, cuando Cuba era uno de los 2 o 3 primeros países en América Latina en cuestiones económicas, sociales, políticas. De pronto llega y se forma, la gente había olvidado, después de 60 años de estabilidad, habían perdido la memoria histórica. Pasó en Venezuela, ocurre en los países, es un fenómeno natural. Y sin embargo, aquí el presidente logró eso, Joaquín. Logró la semana pasada conjuntar a todas estas fuerzas vivas que están en ebullición en el país, que tienen nuevas formas de acceso a la información, que tienen nuevas formas para expresarse, que no había hace muchísimos años. Y yo creo que sí vale la pena reconocérselo al presidente, aunque eso... No sé por qué se piense que elogiar a un presidente es malo. Yo creo que es elogiar al Estado mexicano, y el Estado mexicano, siempre insisto en ese tema, es mucho más fuerte y va a sobrevivir a todos los presidentes, a todos los habitantes. El Estado mexicano es algo... El Estado somos todos. El Estado somos todos, y somos los que van a seguirnos a nosotros, y por eso hay que defender al Estado. Ahora, ¿viste la encuesta de esta mañana del Universal? Sí, la vi, pero no sé, Joaquín, con las encuestas, insisto, en Estados Unidos las encuestas decían hasta el último día que ganaba Hillary Clinton. Hay muchas encuestas, incluso que hay encuestadores que divulgan encuestas, y sin embargo no las ves en sus páginas de internet. ¿Cómo? Sí, hay encuestas que uno ve por ahí, de casas encuestadoras, y después no la ves en sus páginas. Entonces no sé por qué tú haces una encuesta y no la subes a tu página. En cambio creo mucho en la emoción. Tú siempre me has enseñado el asunto de la emotividad en las elecciones, en estos grandes procesos, en las campañas. Es un leitmotiv en tus conversaciones conmigo. Y yo creo mucho en las emociones, y yo veo, por ejemplo, la pregunta, para no contrariar al INE, para no decir que es encuesta lo que tú haces en tu página, en tus redes, y yo veo que son unas encuestas que la gente vota en ese lugar, como va a votar en el día de la elección. O sea, no creo que todos los ciudadanos vayan el día de la elección ya absolutamente consensuado con su familia y absolutamente pensado el voto. No creo que funcione así, teniendo en cuenta que es emocional el asunto de las campañas políticas. Es tan emocional que los ingleses que votaron por el Brexit al otro día se preguntaron, ¿qué hicimos? ¿De qué se trataba? Nunca me enteré. Y los que no votaron, sobre todo los jóvenes, dijeron, ¿y por qué no votamos si los afectados somos nosotros? Claro, ¿por qué no votamos? Porque seguramente estaban haciendo algo que hacen muchos jóvenes hoy en día, que participan nada más en los aparatos nuevos con los que nacieron. Y yo creo, insisto, repito, yo creo en tus encuestas, en tus preguntas, en tus redes sociales, y siempre veo que dicen algo totalmente diferente a lo que leo en esas encuestas que por ahí se publican. Por ejemplo, hoy voté yo en la tuya, hoy en la mañana, ¿verdad? Sí, hoy en la mañana, sí. Hoy voté y estaba 34. En primer lugar estaba el candidato José Antonio Meade con 34 puntos, creo, algo así. Sí. Y siempre es así. Por eso, en tu encuesta siempre es así. Yo decidí, hoy es el último día que publico ¿es el último día? La de Twitter. Voy a seguir con la de Facebook, porque el otro día estuvieron aquí dirigentes de Twitter y me confirmaron que pues en Twitter es mucho más fácil meterle la mano. Pero ¿quién le mete la mano? Pues granjas, bots, todo esto, ¿sí? Bueno, y en Facebook no. Y que en Facebook es más complicado, entonces voy a dejar nada más de Facebook. Pero en todo caso Zuckerman tiene una audición especial en el Congreso de los Estados Unidos la semana próxima. Sí, pero yo no quiero tener otra. Pues mira, finalmente son emocionales, claro. Y haya granjas o haya bots, siempre han mantenido una
un nivel, sí. digamos que un rango, le dicen los especialistas, ¿no? Y yo creo, vamos a ver, ahí también tenemos que contar también, Joaquín, que la gente en las encuestas, no sé, yo no sé si tú conoces a alguien que hayan encuestado alguna vez. A mí nunca me han encuestado, y yo no conozco un primo de un primo de un primo que le hayan encuestado tampoco. Yo creo en el 1 de julio, que faltan 82 días, según acá nuestro Delfos, ¿no? Sí. ¿Cuánto dura la nota de Maru? Ya no me da tiempo. Bueno, en fin. ¿Le quité algo a Maru? Sí, su nota. Ah, no me digas, caramba. Ve, Joaquín, no, pues ya te digo, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas, no? Bueno, gracias, querido Rubén.